Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Yo como director de programa iba a decir, yo ya lo planteé una vez. Sí. Lo que pasa es que como soy director y nadie me hace caso, pues, yo dije, ¿por qué no grabamos lo que dice Joa al principio y ya se queda grabado? Y esa emoción de a que se le traba la lengua. bueno, eso a sí. que habla antes de que empiece la música. Y una vez viene constipado y otra vez sí, eso no ya se le entiende. Claro. Perdemos esa ilusión. Eso sí. Porque acaba de entrar por la puerta, pero iba a preguntarle a Joa, ¿sabes algo del director que lleva una semana sin dar noticias? Estoy cansado. ¿Estás cansado? Mucho viaje, Mucho viaje, gracias a Dios, toco madera. Sí, vas a ser uno de los más ricos del cementerio. Como dijo mi tía Juli, esto toca ahora, hay que apretar. O sea, Claro. apretar. Mucho trabajo y... Sí, pero que hemos estado hasta hace una hora prácticamente sin saber sin nada. saber nada. No, desde... No, vamos, pero tal cual. Lo de rico me ha gustado, porque es que cuando sea rico, entonces será cuando no sepáis de mí. claro, cuando sea rico, dubi. Por otra parte, Joa, pues así podríamos hacer programas buenos, no lo que... Qué cabrón. Porque la línea editorial va marcada Se a resiente, fuego, se claro. resiente. Voy a ponerme la cerveza aquí en el brazo que me pica. ¿Sí? Sí. Eso es que has cogido por ahí algo en algún sitio. Sí, alguna cosa. Bueno, vamos por la parte seria. Bienvenidos, que sí. estáis en Onda Plana Santa Cruz, ondaplanasantacruz.es, y esto es No me cuentes historias, el programa de historia Ya he de... hablado antes, pues no te... Si no me interrumpe, No. Ahora cuando terminemos el programa te voy a poner las pachicadas. ¿Las pachicadas? Sí, Vale. sí, la del sobrino nieto de Julio Iglesias. y todas esas cosas. Bueno, que decía que estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana. Y hoy, bueno, tenemos invitado, ¿verdad, Joaquín? Sí, por fin va a venir alguien que sabe de historia, Ujú. salvando a los otros invitados. Que también sabe... Que también sabían mucho. En este caso de la Edad Media, sobre todo. Tú lo dices por nosotros. Sí, básicamente Sí, lo digo por los tres. lo más. Lo digo por los tres. Entonces, pues hoy tenemos invitado, que por cierto es el programa número 180... 181, ¿puede 82. ser? 82. Pues el 181 Mejor lo que hicimos mejor. la semana pasada. 182. Yo no te puedo Hay que decir que no ver. tengo ni idea. Ni te acuerdas ya. Ahora ya no sé. La semana pasada, no, la anterior estuvimos con la nieve hasta el cuello, ¿te acuerdas? Ah, Eso sí. sí. Nos tuvimos que quedar a cayó dormir una buena Joa y yo nevada en una aquí. tienda de campaña aquí en la encomienda. Ah, sí, Tal es cual, verdad, tal sí, es cual. verdad. No quiso el tío llevarnos a su Sí, casa. sí, además que Que venimos tronó, como deporte de riesgo. La Sí, primera sí. vez en mi vida que oigo nevar y tronar al mismo tiempo. Que oigo no, la nevada no se oía, pero que veo nevar y tronar Y tronar a la vez. Hizo viento, llovió, tronó y nevó. el mismo día. Y granizó también. Y Granizó, casi a la ¿eh? vez. Madre mía. Bueno, pues ya hemos pasado, hoy tenemos tiempo primaveral, hoy estresados porque yo me he tenido que ir por ahí con la bici Qué pena, al campo. qué pena. Y claro, pues así andamos. Bueno, pues nada, pues que tenemos, me ha dicho... A José Soto Chica. Vale, pues, Que ahora y en yo un tengo- momentito le llamo por teléfono y nos empieza a contar sus historias. Ujú. Ah, que estáis invitado. Sí, ¿qué Sí, decías? sí, Yo sí, tengo... No, yo por hablar de algo. Ah, por hablar del tiempo. Tú verás. Vete llamando a este hombre mientras que te pongo un poquito Ahora de música, mismo. ¿vale? Joaquín, ¿tienes ya por ahí a nuestro invitado? Pues ya le tengo por aquí al pie del cañón, claro que sí. Pues Sí. preséntanos. Pues tenemos, me llena de orgullo y satisfacción, que decía aquel, presentar a José Soto Chica. José tenía unas ganas tremendas de poderte, de echar el anzuelo y que picaras Ujú. y Y ha picado, traerla ha picado. a nuestro programa. Sí, exactamente. Y Ha picado y y ha picado. esperemos que no sea la última vez. Por supuesto que no, vamos, a ver si sale contento. Porque os cuento un poquito de José. José es de tu quinta, Juan Carlos, es del ¿Ah, sí? año 71. 71. Exactamente. Vale, ¿cuándo llegaré yo a esas edades? Yo
Yo que soy del 67. Es granaíno de Santa Fe. Fue militar en sus años mozos, hasta que tuvo un accidente y bueno, se pasó al lado oscuro, al lado del estudio de la historia. Y de qué manera, porque yo lo que le he ido siguiendo, yo por mi parte profesional le veía los libros que iba publicando, que yo normalmente no podía trabajar porque eran, yo en mi donde vendo, no vendo libros de ensayo histórico, que es lo que más ha hecho José Soto, trabajando sobre todo lo que es la historia antigua y la Edad Media. Lo descubrí viendo catálogos, pues mira, qué buena pinta tiene, y luego ya escuchándole en algún que otro podcast, digo, jorobar, si lo explica estupendamente. Este hombre lo tengo yo que traer al programa, exactamente. Lo que nosotros no somos. Por eso da gusto traer a gente que sabe. Uh-huh. Y eso es lo que nos gusta. José, ¿te encuentras por aquí, más o menos? ¿Estás al otro lado? Estoy al otro lado con vosotros, escuchando atentamente y bueno, muy contento de poder compartir esta noche de historia con vosotros y con toda la gente que está al otro lado. Pues encantado de tenerte aquí. Un placer. Decirte que yo fui cabo en la mili. Yo fui cabo en la mili, ¿eh? Sí, y farolero en los mayos. ¿No? Ya estamos. Bueno, pues nada, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de un montón de cosas, entre ellas del último libro que ha hecho José Soto, que se llama Egilona, que lo ha sacado en la editorial Espasa. Pero vamos, yo creo que ya que le tenemos que aprovechar y que nos cuente, que nos hable de la Edad Media. Sí, la verdad es que últimamente lo sacamos poco. Hemos estado más enredados en el siglo XIX. Sí, hemos estado muy en el siglo XX y tenemos la Edad Media un poco olvidada. Abandonada. Sí, y lo tenemos un poquito abandonado. Y qué mejor que... Porque yo le he escuchado a José hablar de la conquista árabe del norte de África y yo me he quedado a cuadros, ¿sabes? Pero en todos los sentidos, que por ejemplo... Pero si eso fue... Vinieron 500 árabes, conquistaron a cientos de miles de visigodos y de godos y de millones, a millones y ya está, pero 500 fueron. Pero es que antes, según salían de Arabia y cruzaron el norte de África... Que sin barco ni nada, venían con caballo. Venían con caballos... Eso es lo que creía yo. ¿Ah, sí? Porque no eran tanto... ¿Nadadores? No eran tanto caballos. Venían andando. Porque lo mejor de su ejército, José, corrígeme, no es la caballería como nos han enseñado, sino la infantería. Sí. Ese es uno de los mitos de las conquistas árabes, ¿no? ¿Cuál era la carta, ¿no?, ganadora, el arma secreta de los primeros ejércitos árabes, de los primeros ejércitos musulmanes? La infantería. La infantería pesada, infantería que formaba en 3 líneas de profundidad, lanza y escudo, como la infantería romana que todos tenemos en la cabeza. Exactamente, como las legiones romanas. Sí. De hecho, la gran innovación que ellos llevan al arte de la guerra es lo que hoy llamaríamos infantería montada. ¿Por qué? Porque esta gente se movía, sobre todo en las conquistas en Oriente Medio y en el norte de África, a lomo de camello y a lomo de caballo, pero cuando llegaban al lugar de la batalla desmontaban y formaban en cuadro, formaban un muro de lanzas a pie, ¿no? De manera que la caballería realmente en combate pues tenía poca importancia o ninguna. En el caso de la gran batalla que determinó el destino del reino visigodo de Toledo, no había nada de caballería en el bando musulmán, en el bando árabe. Es decir, no había ni un solo jinete, nos dicen las fuentes. Ostras, eso sí que es una novedad. Sí, es que desmonta, nunca mejor dicho, la creencia más o menos normal que tenemos todos asentados de la gran fuerza de la caballería árabe. Es que siempre dicen, tengo caballería, pues tengo más fuerza que una simple infantería. Exactamente, sí. Pues además una infantería que os sorprendería su aspecto, porque todos tenemos en la cabeza, ¿no?, a un señor con turbante y con, ¿no?, y con punta larga. No. Iban armados a la romana o a la persa, como queráis llamarlo, a la bizantina o a la persa, es decir, yelmos cónicos, cotas de malla, lanzas, escudos y espadas rectas, nada de cimitarra. Esa espada curva que tantas veces vemos en manos de los árabes, para nada, eran espadas rectas de 2 filos, y ese era el armamento básico de un soldado árabe de los que se presentaron en Toledo en 711-712. ¿Y los escudos eran de metal, de madera o...? De cuero.
Pues los bereberes, que formaban parte del ejército ya, porque las conquistas árabes, conforme iban ampliando territorio, iban integrando a los pueblos que iban conquistando en su ejército. Es decir, de la península arábiga salen árabes, pero cuando llegan a España, por ejemplo, ya no es solo un ejército de árabes, es un ejército de árabes, de bereberes, de egipcios, coptos, es decir, cristianos, de africanos romanos de lengua latina, de sirios, de persas, es decir, un ejército multiétnico, ¿no? Pues lo que os decía, los bereberes llevaban alargas, que son de cuero, ¿no? Son escudos de cuero, pero otros llevaban escudos de madera con humbo y con reborde de metal. Dependiendo, digamos, de la procedencia del guerrero, pues llevaba un tipo de armamento u otro, aunque la infantería, que era el arma fundamental, la infantería pesada, que la formaban sobre todo lanceros árabes, esta llevaba lo que era escudos de madera, ¿no? Principalmente de tilo y de otras maderas. Sí. Claro, es que me sorprendía muchísimo cuando te escuchaba hablar de la distinta composición étnica. Siempre pensaba en un ejército monolítico de árabes, igual que en su momento pensaba en un ejército monolítico de visigodos y digo, cuidado, que los visigodos venían arrastrando un montón de tribus alrededor que estaban formados por más pueblos. Claro, no, es que si tú te das cuenta ahora mismo, los ejércitos de Aníbal también eran eran francos, íberos. Vamos a ver si hasta con los tercios también había mercenarios y luchaban. Sí. Y había exactamente en los tercios, pues que si las quenetes, que si italianos, que si balones y demás. Entonces, en el ejército árabe, ¿cómo cruzaron a la península? ¿Cómo se les ocurrió venga, ya estamos aquí en la Tingitania, en lo que era el Marruecos actual? ¿Cómo pasamos al otro lado? Si hay un reino importante ahí, ¿por qué cruzar? Es muy buena pregunta, porque fijaros que los conquistadores árabes vienen de sostener una guerra durísima con los romanos. Y los romanos, sí, es decir, llamamos bizantinos, pero son romanos, ¿vale? Lo de bizantino no lo hemos inventado los historiadores. Para ellos, y para los árabes, y para cualquier otro pueblo, aquellos eran romanos. Y seguían controlando el norte de África. La segunda mitad del siglo VII, el norte de África, desde Ceuta, que era una ciudad romano-bizantina, y Tánger, ¿no? Pues hasta Trípoli, todo eso era territorio romano todavía, ¿no? Entonces los árabes tardan 50 años en conquistar el norte de África a los romanos y en someter a las tribus bereberes de las montañas, ¿no? Entonces, digamos que es un imperio en expansión por todo el norte de África, que al mismo tiempo se está expandiendo también hacia la India y hacia China. Es decir, el mismo año que desembarca Táriq en Hispania, hay un ejército árabe entrando en la India. Es decir, estamos hablando de un imperio colosal, ¿no? Sí, gigantesco. Y una fuerza de expansión enorme, claro. Claro. Este tipo de imperio se retroalimenta. ¿Qué quiero decir con ello? Que una conquista lleva a la otra, porque evidentemente viven del botín, viven del saqueo, viven de imponer contribuciones y tienen una experiencia guerrera muy potente, es un ejército muy sofisticado, y cuando tú tienes una herramienta, entre comillas, así en las manos, no quieres dejarla descansar, porque la siguiente conquista va a seguir llenando tu tesoro, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando llegan a Tánger, después de combatir al famoso conde Don Julián, que luego si queréis hablamos de él, pues empiezan a llegarle noticias de que al otro lado del mar hay un reino muy rico, pero que está en una crisis, que está en mitad de una crisis. Y evidentemente ya desde el año 710 empiezan a tantear el terreno, empiezan a hacer cruces del estrecho y empiezan a comprobar que efectivamente, que puede haber posibilidad de conquista también al otro lado del estrecho, que no era fácil de cruzar, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza que el estrecho es, pues que ahora te montas en un ferry, ¿no? Y son 2 horas de navegación, pero en el momento, con la navegación a vela y a remo, las corrientes son muy importantes. Si vais al estrecho y habláis con cualquier marinero, os contará que, por ejemplo, para ir de Ceuta a Algeciras, tú no puedes ir en línea recta. Tú tienes que ir desde Ceuta en dirección a Tánger, y un poquito antes de llegar a Tánger tienes que doblar, tienes que virar, y apareces más o menos en Punta Carnero, es decir, más o menos cerca de Tarifa, ¿no? Es decir, no era fácil, es un paso difícil, ¿no? Y para colmo, aunque los árabes tenían ya una flota en Túnez, lo vemos en el mapa y parece muy cerca, ¿no? Pero está a más de 2.000 kilómetros de Ceuta, ¿no? Táriq no empleó esa flota, ¿vale? No empleó esa flota porque en principio él lo que iba a hacer era una incursión, no iba a hacer una conquista, y por lo tanto no tenía consigo la flota, tuvo que improvisar barcos. ¿Y qué barco había a su disposición?
los de don Julián, que estaba en Ceuta, que luego si queréis hablamos de él. ¿Y cuál es el misterio? Sí, tengo yo ganas de echarme a la cara a ese. ¿Cuál es el misterio de todo esto? Que los historiadores hasta, pues yo creo que fui el primero en señalarlo en 2020 en un ensayo en Los visigodos hijos de un dios furioso. ¿Cuál es el misterio de todo esto? Que los visigodos tenían una flota, y una flota bastante potente, una flota que se había mostrado muy capaz en el año 673 haciendo desembarcos anfibios, diríamos hoy, en la costa sur de Francia. ¿Dónde estaba esa flota? ¿Por qué no impidió que los musulmanes, que apenas si tenían barcos, cruzaran el estrecho? Claro, es lo que me estaba preguntando yo, porque quieras o no, los visigodos, el reino visigodo, no vio que venían avanzadillas hacia Tánger. Sí, cuando veas las barbas de tu vecino. Claro, o sea, bueno, ¿y estos quién son? Estos que... Claro, pero el vigía dijo, ¿qué son? ¿Amigos o enemigos? Dice, tienen que ser muy amigos porque vienen juntos. Esa es muy buena pregunta, pero fijaros que se contesta mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque si en algo estamos especializados los españoles desde la noche de los tiempos, es que cuando parece que el mundo se nos va a venir encima, es el momento ideal para entretenernos en sacarnos los ojos los unos a los otros, y eso les pasó a los visigodos. Es decir, evidentemente no eran tontos, es decir, esto no era un lugar aislado, aquí había comercio con todo el Mediterráneo, de manera que desde hacía mucho tiempo estaban llegando noticias pues de que los árabes estaban conquistando el África romana, de que se estaban aproximando, de que estaban llegando, de que ya estaban en Ceuta. Sí, no les pilló por sorpresa, ni mucho menos. Lo que pasa es que en vez de hacer frente a ese peligro exterior, en vez de prepararse para una guerra que podía llegar en cualquier momento, pues los últimos años del reino visigodo son años de conflicto interno. Partidos, diríamos hoy, en aquel momento facciones, pues que estaban más interesadas en saber quién iba a instalarse en el trono, qué linaje o qué partido iba realmente a controlar el poder, que en hacer frente a esos problemas reales que tenía el reino. A que eso suena mucho, ¿no? Sí. Pues cuando Rodrigo toma el trono, que lo hace de forma ilegal, en 710, porque luego os cuento que los visigodos tenían una monarquía electiva, y el rey no era un rey absoluto, estaba sometido a la ley. Y estaba sometido a lo que hoy llamaríamos un parlamento, que entonces se llamaba el aula regia, que estaba formada por nobles y obispos que representaban, y lo dicen los textos de la época, representaban a los pueblos de España. Vale, pues ese rey, que ahora es Rodrigo, que ha tomado el poder de forma ilegal, es decir, que no ha sido elegido por los nobles y los obispos, está en plena contienda civil, primero contra los hermanos del rey que había estado antes que él, Witiza, y luego contra un usurpador que se llamó Agila, y que estaba en la zona de lo que hoy sería Cataluña, ¿vale? Y este es el que impidió que la flota acudiera al estrecho. Es decir, que mientras que los árabes estaban preparándose para cruzar, los visigodos estaban entretenidos para ver quién iba a ser el rey, y no, yo no te envío los barcos, me los quedo yo aquí y bueno, búscate luego tú la vida como puedas. Ese fue el tema, ese fue el problema. Sí, que tenían las tropas distraídas en otro frente. Yo había escuchado el tema de los vascos, pero no, veo que es... Sí, porque don Rodrigo estaba peleando, bueno, pero esto fue ya cuando llegaron a Guadalete, ¿no? O algo así. Sí, que estaba don Rodrigo... Los vascones eran aliados de todo lo que era el Valle del Ebro, desde lo que sería la zona de Cataluña hacia Navarra, lo controlaba Agila II, y Rodrigo estaba entretenido, entre comillas, combatiendo a los partidarios de Agila II, cuando le llegan noticias de que los musulmanes, que no era la primera vez que desembarcaban, que ya venían desembarcando desde 710, pero que ahora habían desembarcado a lo grande. Y ahí es cuando se tiene que retirar de Pamplona y bajar a toda velocidad hacia el sur. Pero antes de esto, vamos a hablar del conde. Del conde don Julián, ya que ha salido ahí, ¿es realmente uno de los grandes traidores de nuestra historia o tampoco era para tanto? Lo primero que hay que contextualizar es la situación de don Julián y quién era realmente Julián, ¿vale? Julián es un personaje muy goloso y lo vais a entender enseguida. ¿Por qué es goloso? Está en Ceuta, era el señor de Ceuta, no solo de Ceuta, sino de Tánger y de Algeciras. ¿Vale? Bien. Es decir, era el hombre que controlaba el estrecho. Pero ¿quién es don Julián? Pues la historiografía española, pues claro, esto es muy goloso por una razón. Fijaros la palabra Ceuta. Ceuta, que es una ciudad que Marruecos desea para sí.
y que España siempre ha tenido como uno de sus puntos fuertes, ¿no? Es decir, que digamos que aquí va a entrar una dinámica. La historia sirve para muchas cosas y desgraciadamente también sirve para hacer política. De hecho, yo tenía un profesor que siempre decía lo mismo, que la historia es la espada que todo político quiere esgrimir, ¿no? Porque si controlas el pasado, justificas el presente. ¿Qué quiero decir? Los historiadores españoles del siglo XIX y de la mayor parte del siglo XX, pues han querido hacer hincapié en los testimonios que vinculan a don Julián con los godos. Por lo tanto, si Julián es godo, Ceuta siempre ha sido española, ¿de acuerdo? Los marroquíes, pues han hecho hincapié en los textos en los que Julián aparece como un bereber. Conclusión: como Julián es bereber, es marroquí y por lo tanto Ceuta era marroquí antes de ser española. Estos son juegos de nacionalismo, evidentemente, porque los textos más antiguos y más seguros no dicen ni que fuera godo ni que fuera bereber. Que era romano, dicen entonces. que era romano. Es un patricio, es un comes bizantino, el último estrategos de la pequeña flotilla que había allí en Ceuta desde el año 534. Entonces, no puede ser un traidor. ¿A quién está traicionando? Si él no es ni godo ni musulmán. ¿Qué es lo que le pasa a don Julián? ¿Estaba más vinculado entonces a aquella España de los que tenían controlando los visigodos más o menos en la costa de Levante? Esa España, que era la bizantina desde 552, desaparece en 625, excepto en dos lugares: las Baleares, que van a seguir siendo bizantina / romana hasta el año 903, y Ceuta, que va a seguir siendo romana hasta 710. Es decir, la parte peninsular se pierde en 625, excepto un pequeño enclave que es Algeciras, pero en Ceuta, Algeciras y en las Baleares el poder del imperio sigue presente, pues hasta 903 en Baleares y hasta 710 en Bizancio. ¿Qué le pasa a don Julián? Que está solo. En aquel momento, cuando los árabes se le presentan en Ceuta, en Constantinopla tienen un lío padre, es decir, el emperador ni está ni se le espera. África ha sido ya conquistada por completo, Cartago, etcétera, etcétera. Él está solo, ha tenido que llegar a algún pacto con Bitiza, el rey visigodo anterior a Rodrigo, pero Bitiza ha muerto, no admite a Rodrigo, porque Rodrigo ha llegado al trono de forma irregular, y él está solo. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que todos hubiéramos hecho, pactar con los árabes. Es decir, bueno, yo me quedo con Ceuta, ¿vale? Y os dejo pasar. Ese es el pacto de Julián, ¿vale? Ahora, va a quedar en la historia como el gran traidor, porque la historiografía española, ya desde la Edad Media, desde Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo en adelante, lo van a visualizar como un traidor que abrió la puerta de España, ¿no? En el fondo era un superviviente, es decir, un tío que dice, bueno, a mí lo que me interesa es mi ciudad, Ceuta, y que sobreviva, que no le salió bien la jugada, que luego al final no le salió bien, pero en su momento dijo, yo los dejo pasar, les echo una manita y a mí que me dejen tranquilo en Ceuta. Evidentemente no lo dejaron tranquilo en Ceuta. Entonces no hay... Ya me has jorobado a mí. Entonces no hay... No hay traidor. No, su hija, que no fue deshonrada ni nada de esto, ya me... La leyenda de la deshonra de la hija del conde de don Julián por don Rodrigo. Eso es una leyenda... De los huevos, eso que dijo un huevo podrido, de que cago en 10 con lo bonito que está. Es una leyenda totalmente, la de Florinda, la niña de don Julián, la cava, la leyenda de la cava, que don Rodrigo pues se la beneficia y don Julián pues totalmente iracundo pues se venga abriendo la puerta de España a los árabes, ¿no? Pero es una leyenda. Hay muchas leyendas en torno a la conquista de la Hispania visigoda. Empezaron a aparecer a finales del siglo IX, es decir, unos 150 años después de los hechos, y no tienen ningún sustento, ¿no? Lo que nos dicen las fuentes primarias, es decir, lo que nos dice, vosotros sois periodistas, estáis en una radio, ¿no? Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, vosotros aquí le haréis más caso, ¿no? Al señor que ha visto con sus ojos el incidente del que vais a hablar, o a uno que os habla 3 años más tarde y que además no es de Toledo, sino que vive en Lanjarón, en Granada. Pues evidentemente le vais a hacer caso al de Toledo, que lo vio con sus ojos aquel día, ¿no? Bueno, pues esto pasa con la historia. En la radio y en los periódicos últimamente se hace más caso al que te paga. Así siempre, también, sí. ¿No? En historia eso también se da, ¿eh? El que te paga pues suele tener cierta preeminencia. Entonces, José, también, porque es que me estoy acordando de unas leyendas o historias que había escuchado de la importancia de la participación o del apoyo de los judíos para a la hora de la invasión.
¿Eso nace en el siglo XIX con el nacionalismo o tiene alguna mínima base? Vamos a ver, esto tiene una base sólida. ¿Por qué? Os comento. Primera pieza, ¿vale? La primera pieza es que al principio nosotros tenemos ahora un concepto del Islam, ¿vale? Todos tenemos claro lo que es el Islam, ¿vale? Pero el Islam, como cualquier otra religión, incluida el cristianismo, tiene un proceso evolutivo. ¿Qué quiero decir? Que el primer Islam, el del siglo VII, no se parecía mucho al Islam de ahora. Claro, para aquellas gentes de aquel tiempo, cuando ven aparecer a los musulmanes, no tienen muy claro qué son. ¿Son judíos? ¿Son cristianos? ¿Qué son estos? Porque tienen muchas cosas en común con judíos y con cristianos. Y en aquel momento todavía más cosas en común que ahora. Respetaban la Biblia. Me parece que muchas comunidades judías al principio consideraban que estos agarenos, que estos sarracenos, son realmente una secta herética del judaísmo. Eso por un lado, ¿vale? Segunda pieza, aquí en Hispania, los últimos reyes visigodos se emplearon a fondo con los judíos. ¿Qué quiero decir que se emplearon a fondo? Empiezan a emitir una serie de leyes en las que le hicieron la vida imposible a los judíos, al punto que se les condena, por ejemplo, a ser vendidos como esclavos, si mantienen el judaísmo, a ser expropiados de todos sus bienes, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacían esto esos reyes visigodos? Porque les estaban llegando noticias del apoyo de las comunidades judías en Oriente, lo que hoy sería, por ejemplo, Jerusalén, primero a los persas y luego a los árabes. Y entonces empiezan a verlos como una posible quinta columna si llega el momento. Claro, eso tenía también una segunda parte, que es que esas comunidades judías, cuando llegan los árabes, los van a ver como libertadores porque están hasta arriba de los visigodos, evidentemente, ¿no? Si te llevan queriendo expropiar tus bienes, si te quieren vender como esclavo si mantienes tu fe, y pues si la vida se te complica mucho y de repente llega un ejército que además viene falto de hombre y te dicen que si puedes echar una mano, pues la echas, ¿no? Y de hecho, al principio, en muchas ciudades de Hispania, los árabes no podían dejar guarnición porque no eran suficientes, y a quienes les encargaban, entre comillas, la custodia, era la pequeña comunidad judía de cada zona. Eso fue muy al principio de la conquista, sí es cierto que hay una colaboración entre judíos y musulmanes. Bueno, y tenemos entonces a este ejército que don Julián deja pasar, y estos se dirigen hacia Guadalete. Don Rodrigo viene... Desembarcan, digamos que desembarcan. Bueno, sí, desembarcan, pero se dirigen hacia Guadalete. Y don Rodrigo, que viene desde el País Vasco, a toda prisa para frenarlos. Sí, ¿esta batalla fue de Guadalete? ¿Fue en Guadalete? ¿Fue en Écija? ¿Fue en Almería? ¿Dónde fue? Esta batalla no fue en Guadalete. La llamamos batalla de Guadalete, pues porque, porque así lo estableció Claudio Sánchez Albornoz a través de Jiménez de Rada y de otras fuentes castellanas del siglo XIII, pero si no hubiera sido por su prestigio, que era un grandísimo historiador, pues nadie lo hubiera llamado batalla de Guadalete, porque ya en su época todo el mundo sabía que no podía ser en Guadalete, ¿no? ¿Dónde fue esta batalla realmente? Bueno, con un grupo de investigadores, a lo largo de estos últimos años, nosotros hemos tratado de dilucidar el problema y hemos establecido en dos publicaciones que se hicieron hace poco, en septiembre, en la revista de la Asociación Española de Historia Militar, que fue en el término municipal de Tarifa, en un lugar que se llama Torrejosa. Fue una gran batalla, de hecho es la batalla más importante de nuestra historia porque condiciona toda la Edad Media. Si os dais cuenta, la Edad Media española se formula o se organiza en torno a ese enfrentamiento entre reinos cristianos y al-Ándalus, ¿no? Que no hubiera existido, los visigodos hubieran ganado en esa batalla, ¿no? Claro. No hubiera habido al-Ándalus, no hubiera habido Reconquista, no hubiera habido Castilla, etcétera, etcétera. Es decir, toda nuestra Edad Media está condicionada por lo que pasó allí, ¿no? Una batalla importantísima. Nosotros creemos haber encontrado el campo de batalla. De hecho, en los próximos meses, en otoño e invierno, pues un poquito de suerte, y si la financiación llega, que esperamos que sí, que llegue la financiación, pues podamos hacer la prospección arqueológica que demuestre con evidencias materiales de la batalla que se dio allí realmente la batalla, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido un estudio, reconstrucción del paisaje, de las calzadas que usaron los ejércitos, cómo combatían estos ejércitos, estudio de, pues también del clima de la época para reconstruir todo lo que podemos saber sobre aquella batalla, etcétera, etcétera. Pero ahora hace falta, como digo yo, la prueba. Que os doy ahí exclusiva para vuestro pueblo. Tenemos
pruebecillas que no podemos decir todavía, pero tenemos pruebecillas materiales de que tenemos razón, pero esperamos convertirlo en algo ya concluyente este otoño-invierno, si todo va bien, con una prospección arqueológica como Dios manda, ¿no? Y José... Me preguntaba, Rodrigo está en Pamplona, o en la zona de Navarra, combatiendo a la aliada de Gila. Y le llegan noticias de que esta vez van en serio, porque acaban de derrotar el ejército de la Bética, el ejército de la provincia de la Bética, a grosso modo lo que es Andalucía. Entonces él tiene que cruzar la península de Cabo a Rabo, ¿no? Y presentarse allí. Entonces hubo una batalla anterior. Sí. Hubo varias batallas anteriores, sí. Claro. Tarik, hay un primer desembarco en 710 de Don Julián, preparando el terreno, ¿vale? Un segundo desembarco de Tarif, con F, el de Tarifa, el que va a darle nombre a Tarifa. Y un tercero de Tarik. Y en ese tercero de Tarik hay una batalla contra el duque de la Bética, al que derrota por completo. Y eso es lo que hace que Rodrigo diga, esto va en serio. El duque de la Bética es el gobernador godo de ese territorio. De Córdoba. De todo lo que hoy sería Andalucía, a grosso modo, ¿no? Y entonces Rodrigo va para allá. Y va para allá con todo lo que tiene, ¿eh? Pasa por Toledo, pasa por Córdoba y va reclutando tropas. Porque los godos tenían un sistema de reclutamiento muy, muy sofisticado, que era que uno de cada 10 varones, ya va igual que fueran esclavos, que hombres libres, que nobles, que eclesiásticos, tenía que acudir a la llamada de su cómez, de su conde o de su rey, si estaba a 150 kilómetros del lugar donde se había presentado el peligro. Sí, es decir, toda esa gente, más la gente que iba con el rey siempre, que eran los espatarios, los gardingos, es decir, tropas de élite. Pues además de las tropas de élite, cualquiera, un pastor, un campesino, un artesano, estaba obligado a armarse con lo que tuviera y a presentarse en el campo de batalla. Es decir, que Rodrigo, cuando llega a lo que hoy sería Medina Sidonia, que es donde tiene su base de operaciones, pues calculamos que tenía probablemente unos 24 o 25 mil guerreros con él, que es mucha gente, ¿eh? Sí, Tarik tenía 13.000. El doble casi. El doble casi. Sí, el doble, y además los godos tenían que haber ganado aquella batalla, ¿eh? Porque Tarik no tiene caballería, solo tiene infantería. Los godos sí tienen mucha y muy buena caballería, por unos 8 o 9 mil jinetes, muy bueno, ¿eh? Caballería pesada de primera línea, pero su infantería es muy mala, ¿eh? Igual que tiene mucha y muy buena caballería, su infantería es pues un señor que antes estaba apacentando ovejas y que coge el garrote y la honda y allí que lo tiene. Claro, esas tropas, es por llamarlas tropas de alguna manera, pero claro, formación militar ninguna. Eran tropas de leva y bueno, alguno tenía una lanza, otro tenía un cuchillo, le llamaba ya... Pero no eran tropas de calidad, ¿no? La calidad la tenían en la caballería. Esos 8 o 9 mil jinetes tenían que haber sido decisivos aquel día, y no lo fueron. Sí. ¿Y por qué no lo fueron? Eso iba a preguntar yo. Espera, por dejarme que lo pregunte yo. ¿Y por qué no lo fueron? Pues por otra cosa que se nos da también bien a veces, que es la traición. Claro. Os recuerdo que Rodrigo... Esta sí que es traición. Y siempre hay ahí un buen traidor, ¿verdad? Pues en este caso era, pues, como siempre, la lucha partidaria, porque os recuerdo que Rodrigo ha llegado al trono sin ser elegido, como se tenía que hacer, como estaba establecido desde el año 633. En el año 633, en el Canon 75 del Concilio de Toledo, los concilios no solo eran reuniones religiosas, eran auténticas asambleas políticas donde se emitían leyes y donde se daban pautas para el gobierno del reino, ¿no? Pues allí, en diciembre del 633, se establecen los derechos de los súbditos, los derechos del rey y los deberes del rey y de los súbditos. Se establecen perfectamente, ¿no? Y entre otras cosas se establece que la monarquía es electiva, que solo puede ser rey aquel que haya sido elegido por los nobles y obispos del reino y haya sido convenientemente ungido en Toledo, en la iglesia de los santos Pedro y Pablo. Si no, no podía ser rey legítimo. Y Rodrigo no ha pasado por ahí. Ni ha sido elegido, ni ha sido ungido. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchos nobles que no están de acuerdo con él. Y entre esos nobles están los hermanos, no los hijos, que aparecen luego en las fuentes más tardías, sino los hermanos de Bitiza, que había muerto de forma sospechosa y extraña en enero de 710. Claro, esos... Al final, después de estar combatiendo contra Rodrigo, han llegado a un acuerdo con Rodrigo. Y Rodrigo, que no debía de ser muy fino, los ha puesto al mando de las alas de su ejército. Es decir, que a su izquierda y a su derecha
tiene a Opas y a Siseberto, a hermanos de Bitiza y hasta hace nada enemigos políticos suyos. Bueno. ¿Y qué pasa? Que en el momento decisivo, 26 de julio de 711, cuando Rodrigo manda cargar contra la infantería árabe, la izquierda y la derecha, a medio camino de la carga, cuando ya están a punto de chocar con los musulmanes, se dan la vuelta y lo dejan solo. Ya. Es que es una traición en toda regla. Lo que me pasa a mí, tengo a la derecha uno, a la izquierda el otro, y de vez en cuando me dejan aquí en bolas, ¿sabes? Así estuvo Rodrigo, claro, se quedó. De 24 o 25 mil que era, se queda con 8 o 9, que es el centro, lo que él está comandando. 8 o 9, de los cuales la mayoría son campesinos que tienen una lanza y un horquillo. Claro, probablemente 4.000 serían jinetes de calidad y el resto, los otros 4 o 5, pues eran gente pues con muy poca experiencia y muy mal armada. Frente que tenían, pues tenían a los lanceros árabes, que eran lo mejor del mundo en infantería, y los guerreros bereberes, que eran gente que vivía la guerra como nosotros vivimos pues el partido del fin de semana, es decir, que sabían de qué iba aquello, y evidentemente a partir de ahí fue una matanza, porque las alas de los musulmanes van cerrándose, van envolviendo a Rodrigo, lo van empujando hacia el río y hacia las marismas que tenía detrás, que son las de la laguna de la Janda, y la matanza fue tan espantosa que todavía 2 siglos más tarde nos cuenta Ibn Hayyam, que uno de los autores árabes que tenemos más antiguos, que la zona seguía salpicada de huesos humanos. Jesús. Y José, antes de que sigamos avanzando, cuéntanos un poquito del equipo que te rodeas, porque me lo estuviste comentando la primera vez que hablamos, de la calidad del equipo con el que te pones a estudiar, que no va José solo allí a estudiar, sino que te llevas meteorólogos, matemáticas. Sí. Cuéntanos un poquito, porque me dejaste, asombrado. Pues, como os decía, yo ya planteé esta hipótesis, en concreto la planteé en octubre del 19, en otro ensayo que se llama Imperios y Bárbaros, la guerra en la Edad Antigua, ¿no? En la Edad Antigua, sí. Bueno, en la Antigüedad Tardía, perdón. Sí, con Despertaferro lo sacaste, creo. Efectivamente, también Despertaferro. Pero claro, cuando yo planteo esta hipótesis, yo me di cuenta de que si quiero ir más allá, yo necesito tener a mi lado un montón de gente, porque aquello me supera. Y entonces empiezo a reunir gente, tengo la suerte de tener muy buenos colegas y muy buenos amigos, pues son las dos cosas, compañeros y amigos, y entonces, pues bueno, lo primero que había que hacer era reconstruir el paisaje, porque aquello ha cambiado mucho, es decir, en estos 1300 años no tiene nada que ver el paisaje de la zona con el de ahora. Solución, hay que buscar un geólogo. Un geólogo que, por ejemplo, pues nos dice que la laguna de la Janda todavía comunicaba con el mar, es decir, que tú podías subir hasta la Janda en barco a través del Barbate. Reconstruye las marismas de la zona de Algeciras, cómo era la orografía. Hay que reconstruir también el paisaje, no solo el relieve, es decir, estamos viviendo una época de crisis climática, es decir, el 711 hacía más frío que ahora y llovía menos que ahora, por lo tanto, la vegetación, el paisaje era distinto, ¿no? Tenemos, por lo tanto, ahí un geólogo paleoclimatólogo, ¿no? Tenemos también un experto en polen, que recogen los sedimentos de las lagunas y te pueden decir qué tipo de plantas predominaban, y a partir de ahí reconstruir la vegetación de la zona. Hacía falta arqueólogos como Eduardo Cabaná, o como ahora se nos ha incorporado David Gallego, que es de vuestra tierra, que es de Toledo, ¿no? Para reconstruir, pues, todo lo que es calzadas por las que pudieron marchar, y ahora para la prospección arqueológica. Claro, el tema del clima, que nos ha ocupado con otro artículo que hemos publicado en una revista de impacto mundial, Nature Communication, pues hacían falta más expertos en cambio climático, ¿no? Que son desde químicos, botánicos, etcétera, y la matemática, una matemática finlandesa. ¿Por qué? Porque, claro, la cantidad de datos que manejábamos ya a nivel de estudios de polen, de estudios geoquímicos, por ejemplo, espeleotemas de las cuevas, es decir, análisis de isótopos de la calcita que se va depositando en las estalagmitas, que eso también nos ayuda a entender cuánto estaba lloviendo en aquel momento. Todo eso hace falta, pues, una serie de sistemas o de modelos matemáticos para poder realmente entender lo que tenemos entre manos. Y claro, trabajar con gente tan formada, arqueólogos, historiadores, paleoclimatólogos, geólogos, matemáticos, pues es un gustazo, porque además al final es como echarle un vistazo al pasado, ¿no? En primera línea.
Sí que quería que contaras esto para que viera la gente que el trabajo de historiador no es simplemente legajos, que también, sino que hay detrás un trabajo de campo por gente muy especializada. Y que no son ocurrencias. No, pues no, la batalla no fue en el Guadalete, fue un poquito más abajo. Pero porque está basado en un estudio muy serio de integrar muchas disciplinas, y eso tiene un mérito tremendo, José. Sí, esa es la clave. Acabas de dar en el clavo, porque mira, a menudo los españoles tenemos un defecto que es una virtud, que es que a menudo somos muy individualistas. Pero llega un momento en que tú tienes que saber trabajar en equipo, porque no puede ser que tú abarques todo, es imposible. Te hace falta alguien que sepa árabe, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos textos que son árabes y a menudo una traducción te puede, ya sabéis, traductor, traditore, ¿no? Que dicen los italianos, ¿no? Sí, hace falta gente que pueda reconstruir, como he dicho, el clima, que pueda reconstruir un poco el paisaje. Es decir, al final necesitas un equipo. Si quieres realmente solucionar un problema como este, tiene que ser en equipo. Tienes que ser capaz de decir, yo no puedo. Y yo creo que eso es lo adecuado, ¿no? Reconocer que uno llega hasta donde llega y echar mano de gente de primer nivel. Que es la manera de llegar a conclusiones ciertas, porque si no, el resto es como el inglés inventado. Es decir, tú puedes contar lo que quieras, como nadie me va a venir a refutar mi teoría, pues ya está, la damos por buena. Y no, aquí hay un trabajo de campo mucho más intenso y mucho más profundo que es capaz de solventar cualquier duda. Efectivamente, yo creo que por eso nuestro trabajo tiene un valor añadido, que es precisamente que es un trabajo multidisciplinar. ¿Y qué pasó después? Bueno, realmente murió el rey Rodrigo en Guadalete, como cuentan los... Bueno, en Guadalete o en Tarifa, sí. O en la laguna de la Janda. Como cuentan las leyendas, ¿hay realmente algún vestigio? Pues mira, las fuentes árabes que son más tardías, algunas de ellas nos hablan de que solo encontraron el caballo muerto, hundido en el barro, una bota, el manto. Y los calzoncillos manchados. Y todo eso dio lugar a que muchos creyeran que el rey no había muerto, ¿no? De hecho, mucho más tarde, las fuentes cristianas, que son todavía más tardías, pues hablarían de que se había encontrado una misteriosa tumba en Viseu, que hoy está en Portugal, que decía que allí yacía Rodrigo, último rey de los godos. Vale, esto es la leyenda. Porque la única fuente contemporánea, es decir, la que está escrita por alguien que vivía cuando esta batalla se libró, lo deja taxativamente claro. La crónica mozárabe de 754, que la llamamos así porque el que la estaba escribiendo la terminó en 754, es decir, a 43 años de la batalla, deja claro que Rodrigo muere aquel día en batalla. Y de hecho, algunas de las fuentes árabes más fidedignas lo dejan claro, le cortan la cabeza y la mandan a Damasco. Es decir, hay una leyenda como muy bonita prueba de que no murió, pero murió, y tanto que murió. Bueno, viendo todo esto, ya vemos que el reino visigodo era un gigante con pies de barro. Pero ¿la conquista musulmana fue rápida o fue lenta o cómo fue? O sea, fueron... no se encontraron, me imagino yo que se encontraron, que los cristianos no cogieron y dijeron, vámonos a Asturias, y se subieron a Asturias, sino sí que habría más resistencia. Habría más resistencia. ¿No? Estos hermanos de Bitiza, ¿qué pretendían? Si pretendían, bueno, pues os hemos dejado pasar, pero ahora queremos nuestro reino. Claro, porque traicionaron a Rodrigo, pero entiendo yo que su idea no era entregar el reino a los musulmanes, sino quedarse ellos con el reino. Efectivamente. ¿Qué es lo que sabemos de cierto sobre esto cuando analizamos las fuentes primarias? Pues que los vitizanos, es decir, Opa y Siseberto, los hermanos y los líderes del partido, diríamos hoy vitizano, ¿no? Su idea era la siguiente, es decir, bueno, estos ya han venido aquí antes. Os recuerdo que ya había habido en 710 incursiones, ¿no? Que lo que habían hecho era saquear, hacer esclavos y volverse a África. ¿Qué es lo que creen ellos? Vamos a traicionar a Rodrigo. Estos, los musulmanes, van a saquear, van a hacer botín, van a hacer esclavos y se van a volver. Y nos quedamos nosotros con el reino, ¿no? Es decir, ya nos hemos quitado a Rodrigo de en medio. Pues ya sabes tú lo que hace el cordero cuando pacta con el león, que es que se le pone una cara muy mala, muy mala, muy mala. Porque cuando Ari ha ganado la batalla, evidentemente lo último que va a hacer es cumplir un pacto de esa naturaleza. Y lo que sabemos por la fuente mozárabe, de la que antes os he hablado, la contemporánea, es que conforme Tarik está machacando a Rodrigo,
allí no se hizo distingo entre traidores y fieles. Es decir, muchos de los que traicionaron a Rodrigo también fueron aquel día liquidados por los musulmanes. Roma no paga traidores, pues el califato omeya tampoco. Lo que pasa es que, claro, lo que sabemos también es que luego Tarik va a necesitar cierto apoyo porque no tiene suficientes hombres y va a empezar a dejar, entre comillas, que entren en sus filas muchos vitizanos y les ofrece un segundo pacto. ¿Cuál es el segundo pacto que les ofrece Tarik a esos vitizanos? Oye, yo me voy a quedar con Hispania, ¿de acuerdo? Es decir, esto de que vosotros vais a quedar con el reino, no lo vamos a quedar nosotros. Pero, como regalo de compensación, hay 3.000 fincas adscritas a la corona. Formaban parte del patrimonio regio. Pues bien, los descendientes de Witiza se las pueden quedar. Oye, y así fue, pactaron eso, y todavía 2 generaciones más tarde, los descendientes de Witiza tenían ese enorme patrimonio como propio, ¿no? Como parte de ese pacto de traidores, ¿no? La resistencia fue muy dura, pero fue breve. Y si queréis os cuento por qué fue breve. Porque una de las cosas que sorprende de la conquista árabe es que tú dices, ¿por qué si a los romanos les costó 200 años conquistar la península ibérica, a los árabes les llevó solo 4 o 5? Es una buena pregunta. Buena pregunta, sí. Yo estoy esperando a que lo conteste. Porque se habían cargado a la cabeza, se habían cargado al rey. Exacto. Aquí hay varios factores. Factor político. No hay rey reconocible. Es decir, porque os recuerdo que ni siquiera Rodrigo tenía a todo el mundo de su parte porque no había sido coronado legítimamente. Hay otro que es Agila, que está ahí en el Valle del Ebro, pero que tampoco es legítimo. Tampoco ha sido coronado legítimamente en Toledo, elegido por la Asamblea de Nobles y Obispos. Es decir, no hay un rey legítimo, ¿de acuerdo? Y Tarik y Musa, que va a llegar enseguida con refuerzo, lo tienen claro. Conocen eso, han estudiado el enemigo y saben que si ocupan Toledo, se acabó. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el único sitio donde se podía ungir de manera legal a un rey visigodo? Toledo. Coño, ocupas Toledo, pues sí, habrá nobles aquí, nobles allá, pero no van a poder ponerse de acuerdo porque no van a poder elegir ni coronar a un rey. Por eso van a por Toledo directo. ¿Nos llama la atención que van a por Toledo a la primera? Es decir, no van a Mérida, no van a Toledo. Claro, si controlan la capital, saben que van a acabar con la resistencia organizada. ¿Habrá resistencia? La hubo, pero organizada ya no la va a haber. ¿De acuerdo? Eso primer factor. Eso también da una idea del conocimiento que tenían los musulmanes de los entresijos del reino godo, porque eso no está no sé, que los llevaban estudiando tiempo, me refiero, porque eso no se hablaría en la calle así como así. Entiendo yo que cuesta tiempo el enterarte de que, ostras, y llegar a la deducción de que si tomo Toledo, esto se cae. Sí, y fíjate que uno de los problemas que ha tenido nuestra historiografía es que nosotros siempre hemos estudiado a los musulmanes como si hubieran caído del cielo. Han llegado aquí y tal. No, estamos hablando de un imperio que viene conquistando el mundo desde hace 70 años. Entonces, si quieres entender lo que pasó aquí, tienes primero que estudiar qué pasó en África, qué pasó en Egipto, qué pasó en Siria. Tienes que entender cómo conquistaban estos señores. Y estos señores, como buen imperio que eran, lo primero que hacían era estudiar bien al enemigo. Conocer cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por lo tanto, Tarik y Musa saben muy bien cómo funciona el reino visigodo y saben que si le cortan la cabeza, o sea, si ocupan Toledo, tienen muchas cartas ganadoras en la mano. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, estamos hablando de un ejército que no son hechos que muchas veces nos imaginamos de gente así desarrapada. No, es un ejército conquistador con mucha experiencia que sabe lo que se hace. Y tercero, un reino dividido, un reino enfrentado, un reino fragmentado por dentro. Es decir, aquí no hay posibilidad de ofrecer una resistencia unificada porque estábamos todavía los visigodos más ocupados en saber quién se sentaba en el trono que en defender el reino de los invasores. Y ya lo último, este reino había sido el reino más importante de Europa, el más rico, el más culto. Hasta 680, ¿eh? Hasta 680. ¿El reino godo fue el más importante de la Europa occidental? Sí. Eso tampoco nos lo han vendido así, más o menos. Efectivamente. Esto nos lo han escamoteado. Porque ¿quién nos ha hecho la historia a los españoles durante mucho tiempo? Los franceses, y no me tires de la lengua. Por ejemplo. Porque todos habéis oído hablar del Renacimiento carolingio. Seguro que os suena eso del Renacimiento carolingio como una época de esplendor. Pues yo puedo decir que muchos de los sabios de ese Renacimiento carolingio eran visigodos. Teodulfo de Orleán
por ejemplo, visigodo. ¿Con qué se educaba la gente en el Imperio Carolingio? Con las etimologías de San Isidoro, que están escritas en 630 aquí, ¿no? Y los visigodos cogieron el legado romano y lo conservaron. No solo lo conservaron, sino que lo extendieron, ¿no? Es decir, el reino visigodo era el reino más culto de lejos que había en Europa occidental. Cuando los reyes de los reinos anglosajones no sabían leer ni escribir, aquí los reyes como Sisebuto sabían que la Tierra era redonda, sabían calcular un eclipse de luna y de sol, y eran sabios en astronomía y matemáticas, componían poemas, etcétera, etcétera. Es decir, es que el reino visigodo era mucho reino visigodo y era muy rico. ¿Por qué deja de serlo? Bueno, primero, luchas políticas intestinas, y segundo, a partir de 680 se abate sobre la península ibérica una crisis climática espantosa. Hay una sequía como no la hubo en la península ibérica en miles de años. La gente comenzaba literalmente a morirse de hambre, porque ahora hay sequía y eso nos suena a que no vamos a poder llenar la piscina. Sí, pero en el siglo VII, o todavía hace 100 años, o hace 50, una sequía significaba que la gente se te moría de hambre porque no había que comer. Y España vive en estos años, 680, 712, 13, una de las sequías más espantosas, no de los últimos 100 años, de los últimos 5.000 años. Claro, eso ablantó al reino, entre comillas. Es decir, ya lo sabíamos por las fuentes, ¿eh? Las fuentes nos decían que una buena parte de la población de Hispania había muerto de hambre y de peste. Siempre que hay hambre, siempre que la gente se te muere de hambre, aparecen las pandemias. Y en este caso tuvimos la peor, peste bubónica, ¿no? Entonces, digamos que el reino estaba debilitado ya de por sí por estas hambrunas y por esas pandemias, por esa crisis climática, cuando se presentan los árabes. Si los árabes llegan a venir 30 años antes, no. Oh. Sí. Claro, es que a mí no me cuadraba, digo, pero vamos a ver, no sé si eran 3, 4 o 5 millones de hispano-visigodos. 5 o 6 millones eran, sí. Y 15.000 musulmanes, hay algo que no me cuadra. Sí, musulmanes, entre los de Tari y los de Musa, 30.000. Claro. Sí, con eso conquistan Hispania, claro, dividida políticamente, enfrentada políticamente y en mitad de una crisis sistémica brutal por culpa de esa crisis climática, ¿no? Por esas hambrunas que llevaban años cebándose sobre la población y debilitándola. Y una buena política de negociación de los árabes. Claro. De los militares, sí. Hay una pregunta. Los árabes negociaban muy bien, que esa es otra, que no. A ver, están conquistando. Hay batallas muy duras como la de Écija, que fue todavía más dura que esa sí que no la había escuchado nunca, José. La batalla de Écija. La de los 7 niños. No, eso es otra. Fue una batalla durísima, ¿eh? Los árabes siempre dicen en sus fuentes que si en la Janda combatieron por la victoria, en Écija combatieron por la vida. Porque fue todavía más dura, fue más... Bueno, luego el duque Teodomiro de Orihuela estuvo batallando contra ellos también duramente. En otras zonas de España también se le hizo resistencia. En Mérida sí lo conocía, que también hubo un enfrentamiento. Sí, hubo resistencia, pero evidentemente una vez que se te plantan en Toledo ya no hubo una resistencia organizada ni unificada, ya son pequeños núcleos de resistencia que los árabes van dominando uno tras otro, a veces mediante la conquista y a veces, como ha apuntado muy bien, con el pacto. Y tenemos las pruebas de los pactos, ¿eh? Tenemos el pacto de Tucmir, que se conserva, del año 713, con Teodomiro, que controlaba lo que sería Murcia, Alicante, Valencia, ¿vale? Ese hombre pacta. Y de 703 a 756, esa zona es lo que llamaríamos una autonomía. Es decir, los árabes lo único que hacían era cobrar allí un impuesto, punto. Pero allí vivían, entre comillas, de forma totalmente autónoma. Y muchas ciudades también, ¿no? Que conservamos los sellos que se ponían en las sacas y en los cofres de los tributos, y te ponen del pacto de Elvira, del pacto de no sé qué, ¿no? Es decir, muchas ciudades llegaron a acuerdos y pudieron seguir con su vida normal y corriente durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, el hecho... Perdón, no, sí, el hecho de la invasión no es que nos impusieran... Bueno, a mí no, porque yo no estaba... Bueno, pero tu tatarabuelo estaba allí... Impusieran religión, sino solamente te hacían... Tú vive tranquilamente, solamente yo cobro impuestos, y ya está. Sí. A estos musulmanes lo último que les importaba es que tú te convirtieras o no al Islam. ¿Por qué? Porque en este momento, dentro del Islam, se está todavía viviendo una polémica. Porque, según la ley, si tú te hacías musulmán no tenías que pagar
impuestos. La jaría, un tipo de impuesto que se pagaba por persona, ¿no? Por cabeza de familia. Si tú te hacías musulmán, dejabas de pagar ese impuesto. ¿Qué es lo que quiere un Estado? Fijaros en el nuestro, ¿qué es lo que quiere? Impuestos. Que te abstines, que pagues impuestos, ¿no? Al califa de Damasco lo que le importa es que tú pagues impuestos. Por lo tanto, tampoco tiene mucho interés en que te conviertas. Claro, al fin y al cabo eres un Paganini. ¿Para qué? No, es decir, para perder impuestos, no, hombre. Si además es que no hay problema. Y también os digo, el Islam de este periodo no era tan diferente. Es decir, que para los propios cristianos de aquí, para los propios hispanos, esta gente no era tan rara. Se les parecía mucho, con lo cual tampoco era la cosa tan... Sí, al final es un único Dios, no eran politeístas, eran monoteístas y más o menos la Biblia les encajaba. Entonces, sí, totalmente, claro. No eran tan distintos en aquel momento. Yo quería hacer una pregunta que la tengo desde el principio y que es una pregunta que está... ¿Por qué la romanización tiene tan buena prensa y la musulmanización, vamos a llamarlo así, tiene tan mala prensa? Cuando, evidentemente, tanto unos como otros entraron igual, nos machacaron igual o no nos machacaron igual y nos dejaron cosas muy importantes, tanto uno como otro. Pero la prensa no es igual. Pues, oye, muy buena pregunta, porque da para reflexionar, ¿verdad? Es que este es maestro, ¿eh? Claro, se nota. Pues mira, aquí en España se vive ese proceso de arabización, se comienza, es decir, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi alumno siempre decía lo mismo, digo, no imaginéis que el 26 de julio de 711 aquí todo el mundo hablaba latín, un latín ya que iba tirando, ¿no?, hacia las lenguas romances, y era cristiana, y el 27 de julio era musulmana y hablaban árabe. Hay un periodo de arabización muy lento, es decir, aquí no fue que llegaron 5 millones de norteafricanos y de árabes, no, aquí la gente se te iba poco a poco convirtiendo al Islam por lo que os he dicho, porque si tú te convertías al Islam, tu vida mejoraba muchísimo porque dejabas de pagar determinados impuestos, dejabas de tener una serie de restricciones sociales, porque al principio todo iba muy bien, los pactos eran muy buenos, eran muy generosos, pero luego ya empezaban a apretarte las tuercas, que si tienes que llevar un emblema en la ropa para que sepamos que eres cristiano o judío, que si no puedes tener caballos, que si no puedes tener armas, que si vas por la acera y viene otro por enfrente, tú te bajas de la acera, que si no tocas las campanas, en fin, empezaban un poco a apretarte las tuercas, ¿no? De manera que mucha gente, cuando pasó ese primer periodo, digamos, de buen rollito, pues lo mejor era convertirte porque tampoco había tanta diferencia. Es decir, lo que pasó es que los hispanogodos se fueron convirtiendo al Islam, ¿vale? Bien, hasta ahí. ¿Por qué, sin embargo, este proceso de islamización no tiene tan buena prensa como el otro? Porque ¿quién es quien gana al final? Los cristianos. Claro. Los que se consideraban herederos de los visigodos / romanos. Claro. Entonces, ¿quién ha contado la historia? La historia la hemos contado nosotros, que somos herederos. Es decir, mi familia vino de Galicia, aquí a Santa Fe, en 1491. Hemos sido nosotros los que hemos contado la historia. Los que ahora están en Fez o en Túnez no han contado esa historia, la hemos contado nosotros. Entonces, nuestras raíces culturales, digamos que son realmente las otras, las latinas, las visigodas, y el Islam y todo lo que es el arte y la cultura árabe, la tenemos, para mí forma parte de nuestra identidad, pero digamos que no hemos terminado nunca de considerarla tan nuestra, porque nosotros somos los hijos de los vencedores, no los hijos de los vencidos, nos guste o no nos guste. Es que claro, es que tú te pones a... Claro, y siempre hemos dicho aquí en el programa, la historia la escriben los vencedores. Claro. Y... Sí, claro, evidentemente. Que, ojo, que esos vencedores a su vez habían sido vencidos. Claro. Eran aquellos que se habían quedado acorralados en el norte, ¿no? Y que se consideraban herederos. Que luego decimos nosotros, no, pero eso es ideología, sí, pero del siglo VIII, ¿eh? Que yo sé lo que sí, no, claro. Otra de las cocinas que tenemos aquí, claro, que es que hay que ponerse las gafas de la época que estamos hablando. Efectivamente. Al final también. La Reconquista por lo menos arranca con la idea de volver de ese reino visigodo perdido. Por la restauración. La restauración de ese reino visigodo. Sí. Y fijaros, un dato curioso, que es que antes hablábamos de las ciencias que ayudan a la historia, ahora la genética nos ayuda mucho. Cuando se estudia la población española, su genética, una de las cosas que llaman la atención es que aunque durante 8 siglos hubo presencia musulmana en España, genéticamente hablando, prácticamente no hay huella genética ni africana ni de Oriente Medio. Claro, entonces dice, bueno, es que los echamos a todos.
No. Es que no vinieron tantos como Es pensaban. que éramos nosotros. Es que esos mismos señores que se convirtieron del cristianismo al Islam en los siglos IX, X, luego, en los siglos XIII, XIV, XV, se fueron convirtiendo del Islam al cristianismo. Y no pasó un poquito igual con los romanos, que tampoco vinieron tantos romanos de Roma, sino que se fueron los íberos celtas de nuestro territorio, los al carpetanos final de por aquí. iban aprendiendo latín y se iban asimilando a la cultura romana, pero genéticamente me suena que tampoco hay tanta presencia de genética romana, por así decirlo. No, claro que no. Y ya os digo que ha habido cálculos, por ejemplo, que dicen que en todos los tiempos, es decir, desde el siglo VIII a las últimas invasiones norteafricanas del siglo XIII, XIV, ¿no? 50.000 árabes y 200.000 norteafricanos. Os recuerdo 5 o 6 millones de hispanorromanos, de hispanogodos. Y un total, como mucho, de 250.000 que vinieron del norte de África o de Oriente Medio. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas no salen, es decir, aquí se tuvo que convertir mucha gente al Islam, porque si no, no salen las cuentas. Tendríamos que ser un poquito más morenos y con los ojos más rasgados. Efectivamente, y no somos así, ¿no? Y tampoco se fue todo el mundo, es decir, cuando la conquista de Al-Ándalus por los cristianos, hubo muchísimos moriscos que se fueron, pero estamos hablando de 200, 300.000. ¿Dónde están los demás? Bueno, lo que decía Rafa de ser más morenos y esto, Abderramán I era pelirrojo, tez clara y ojos azules. Sí, mucho, sí. O sea, entre otras cosas porque los árabes tenían un sistema que es que digamos que el linaje lo transmite el hombre, no lo transmite la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te casas o tienes como mujer o tienes como concubina muchas veces pues a una griega, a una hispana, a una franca, y por lo tanto tus niños van a ser así. Aunque tú seas árabe de pura cepa, probablemente tus hijos ya no lo sean. Lo serán culturalmente, lingüísticamente, pero ya no lo van a ser étnicamente. Y Abderramán ya, entre comillas, los omeyas, que tenían además cierta afición por las mujeres rubitas, pues claro, la mayoría de los omeyas del siglo VIII son así, son pelirrojos, son rubios y con ojos claros, porque por línea materna, digamos que tenían pues una descendencia étnica procedente de lugares con ese tipo, entre comillas, racial, ¿no? Iba a decir yo que lo que mismo que vas a decir tú, que llevamos 1 hora casi de programa y no hemos entrado con la Egilona. No, claro, yo ya te voy a estamos decir aquí. que, hablando de rubias, porque Egilona era rubia, ¿no? Pues la Egilona es que no sabemos No realmente. sabemos. Sabemos que era guapa y yo me la he imaginado con castaña rojiza. Bueno, espera. ¿Quién es Egilona? Eso es. ¿Quién es Egilona? Esa es la primera, sí. Pues Egilona es una de esas grandes mujeres de la historia de España que por alguna razón hemos dejado en el olvido. ¿Por qué digo esto? Porque Egilona es la última reina visigoda de Hispania, la última, la mujer de Rodrigo. Pero también es la primera dama de Al-Ándalus, porque va a ser la mujer de Atalacid, el primer gobernador después de la conquista, el hijo de Musa el Conquistador, ¿vale? Entonces, estamos viendo una mujer que es la última reina con los godos y la primera mujer, entre comillas, con los musulmanes. Es decir, que pasa de un mundo a otro, ¿eh? Sí. Y fijaos, Hace de bonito, bisagra, claro. es decir, mujer, ¿no? Es decir, el mundo se hunde en torno suya, pero hay algo que permanece, y lo que permanece es que ella sigue siendo reina, porque fijaros que cuando el cronista del que antes os he hablado, que es decir, que cuando vivía Egilona, anota el año 716, ¿no? Es decir, lo va crónico año por año, cuando llega a 716, nos dice Egilona, reina de Hispania, anterior esposa de Rodrigo, ahora casada con Atalacid. Y claro, tú te tienes que preguntar, vamos a ver, aquí hay algo que me falla. Egilona, reina de Hispania. Estamos en 716. La conquista ha acontecido ya. 711, 712. Ya no hay reino de Hispania, ya no hay rey de Hispania, pero hay una reina de Hispania. ¿Quién es esta mujer? Pues esta mujer es una gran mujer, porque supo mantener su papel político. El mundo cambió, pero ella seguía ahí, ¿no? Como os decía, y porque en cierta manera ella representa lo que va a ser Al-Ándalus. ¿Y qué es Al-Ándalus? El compromiso. Compromiso entre los conquistadores y los conquistados. Sí, yo en la parte de la novela, según la iba leyendo, digo, esta Egilona, digo, ¿a mí qué me recuerda a la Malinche? ¿A la de Hernán Cortés? Sí. Qué bueno. Sí. Es que me encanta esa comparación. Es que, claro, ¿qué le pasa a los conquistadores?
Que sí, que militarmente son fuertes, pero son muy poquitos. Ya sabéis lo que decía Napoleón, que con una bayoneta se podía hacer de todo, menos sentarse encima de ella. ¿Qué quiere decir esto? Desde el minuto 1 están buscando la colaboración ¿con quién? Con la élite, con la nobleza y con el episcopado hispano. Y los vamos a ver cómo los obispos y los nobles visigodos, en su inmensa mayoría, pactan y se integran en el nuevo régimen. Porque ¿quién sabe cómo funciona esto? Ellos. Los que han llegado no saben cómo funciona. Es lo mismo que nosotros hicimos en México o en Perú. ¿Por qué en México y en Perú sobrevive la nobleza indígena? De todavía siglos después de la conquista, en el siglo XVII o en el XVIII, pues va a haber gente muy importante que está muy arriba en la sociedad, que son descendientes directos de caciques indios de México o del Perú. Porque si tú querías hacer funcionar aquello, necesitabas a esa gente que sabía cómo funcionaba aquello. Pues aquí igual, los árabes dicen, oye, aquí hay que pactar con esta gente porque son los que saben cómo funcionan los impuestos, cómo funciona la economía, cómo funciona el país. La excepción fue Pelayo, la norma fue Egilona. Es decir, gente que decide colaborar. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, hemos perdido, vamos a salvar los muebles. Vamos a intentar que esto sea lo menos traumático posible. Esa es la opción Egilona, entre comillas, y eso es lo que hace Egilona. Y Pelayo, un machote. Pelayo es la otra cara. O un echado al monte. Las dos caras, para mí son igual de válidas, ¿eh? Para mí es tan loable Egilona, que está buscando una solución desde el compromiso, como lo va a hacer Pelayo, que dice, no, aquí pie en pared y de aquí no me bajo, vamos. Lo primero es mi identidad, mi libertad, mis principios, ¿no? Porque lo lógico para Pelayo, que era un miembro de la alta nobleza, era espatario de Rodrigo, era sobrino de Rodrigo, esto quiere decir que era un hombre que estaba muy, muy, muy arriba, que no le hubiera costado nada integrarse en el nuevo régimen, que tenía muchas propiedades, mucho dinero, diríamos hoy, pues tira todo eso por la ventana en aras de una cosa que no tenía mucha esperanza de salir bien, que era resistir. Entonces, claro, en ese aspecto para mí es admirable. Es alguien que se lo juega todo, la buena posición, el dinero, el prestigio, en aras de un ideal. Y su ideal era, yo no me resigno, yo voy a resistir, yo voy a seguir combatiendo, aunque no tenga esperanza, aunque esto parezca que no tiene sentido, yo me arriesgo aquí en esta montaña, renuncio a una vida cómoda y me convierto pues en un don nadie, que era lo que era, porque era un tío con 200 o 300 detrás, no imaginéis un Pelayo de grandes ejércitos y de gran reino, era un señor que le dice la Bab Mahmúa que pasaba más hambre que todo, que se alimentaba de miel y de lo que encontraba en el monte, pero que pese a eso mantuvo su idea, y su idea era combatir y seguir siendo lo que siempre había sido. Pocos hoy día tomarían esa opción. Es muy sacrificada porque, claro, una cosa es vivir en la corte y otra cosa es decir, me echo al monte y por mis ideales, por así decirlo, sacrifico todo mi bienestar material. Exacto, justo, eso es Pelayo, ¿eh? Es eso. Y por eso pasa inadvertido, es decir, tú coges la crónica mozárabe y Pelayo no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque Pelayo para los árabes en un primer momento no es nada, es un bandolero allí en las montañas. ¿Cuándo tiene importancia Pelayo? Pues 50, 60 años después, cuando lo que él ha fundado, que va a ser el reino de Asturias, empieza a tener fuerza. Y entonces los árabes dicen, ¿y esto de dónde viene? Y recuerdan a Pelayo. Por eso Pelayo aparece pues en las fuentes que están escritas en el siglo X, en el Bab Mahmúa, en el Fath al-Andalus, porque es entonces cuando se preguntan, bueno, ¿y estos que ahora nos están dando tanta guerra, de dónde han salido? O sea, Pelayo fue un viriato, como aquel que dice, es decir, alguien que está echado, pues eso, echado al monte, dando guerra, pero y lo importante de él es el legado que deja, pues eso, 50, 60 años después, cuando ya consolida esa pues eso, que hay que ir a por ello, hay que ir reconquistando y volviendo al estatus anterior. Y Egilona es la visión más materialista o a lo mejor más realista, porque lo otro es idealismo puro. Sí, no, pues igual que te sale bien, te sale mal. Exactamente, y Egilona es pragmática, exactamente. Hay que comer mañana y hay que seguir plantando los campos mañana, pues mejor pactar y nos vamos entendiendo. Oye, pragmática y ambiciosa, porque ella no renuncia a que Hispania sea un reino independiente. Lo que pasa es que dice, bueno, ahora soy la mujer de Atalacid, y lo que nos dicen las fuentes, la mozárabe y las árabes, todas al unísono, es que ella no se conforma con que su marido sea un gobernador. Ella quiere que sea rey. Es decir, lo que está diciéndonos los textos es que Egilona, de acuerdo, ha aceptado pactar con los conquistadores,
pero sigue teniendo un proyecto en la cabeza, y ese proyecto se llama Hispania, es decir, Hispania independiente, y lo que hace es incitar a su segundo esposo a que se alce contra el califa y proclame la independencia de Hispania. Fijaros lo que eso hubiera sido si hubiera salido bien. Que de hecho terminó saliendo bien. Es decir, lo que hizo Abderramán al final. Abderramán primero lo hace, no. 40 años más tarde. Pues Egilona, su proyecto era el proyecto de Abderramán 40 años antes. Es decir, estamos hablando de una mujer con visión política. Ya, pero muchísimo. Y escondida en la historia. Sí, totalmente. Oye, pero claro, y Egilona y Don Pelayo debieron de conocer la mesa del rey Salomón. Sí, tía y sobrino. Qué bueno, sí. Además que la tenéis ahí, ¿eh? Claro. Realmente te lo voy a decir, José. No ligado ahí a Toledo también, ¿eh? Esta no está en Toledo, está en mi casa abajo, en la parte de abajo de nosotros la tengo yo, que la utilizamos para los días de matanza. En la mesa de Toledo no hablan todas las fuentes. A los árabes les fascinó. No hay fuente árabe que no te cuente la historia de la mesa de Salomón, de la mesa de Salomón. Y todas además te cuentan que fue decisiva en la rivalidad entre Tarik y Musa, porque Tarik y Musa, los dos conquistadores, Tarik era el cliente, había sido esclavo, había sido un liberto de Musa, ¿no? Y Musa que era el señor, ¿no? Y ambos tienen una disputa para delante del califa quién tiene más mérito como conquistador, ¿no? Pues en esa disputa la mesa de Salomón está siempre presente, ¿vale? Siempre presente. Lo que yo cuento en el libro es 100% cierto en ese aspecto, ¿no? Bueno, la mesa de Salomón, podréis decirme, pero bueno, eso es leyenda. Eso no existió. Ya sabéis que detrás de toda leyenda hay siempre una parte de vamos a ver qué parte de verdad hay. Cuando en el año 70 los romanos saquean Jerusalén, Tito saquea Jerusalén, se llevan todos los objetos sagrados del templo. Si vosotros veis el arco de Tito, veréis que se ve el candelabro de los 7 brazos, la menorá, y se ve encima de una mesa que llevan a hombros los legionarios romanos. ¿Qué era esa mesa? Pues algunos dicen que era la mesa de los panes que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y del Levítico, estaba forrada de oro, tal y cual, ¿no? Otros dicen que era el mar de bronce del que se habla también en el libro de los Reyes, hecho por Salomón. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que en el año 410 los godos, Alarico, saquean Roma y se llevan de allí parte del tesoro del templo de Jerusalén. ¿De acuerdo? La otra parte se la llevan los vándalos en 455. ¿Qué más sabemos? Procopio, que escribe en el siglo VI, ya nos describe ese tesoro de los godos. Que los godos han robado de Roma, que a su vez Roma se trajo de Jerusalén. Y nos dice que eran objetos, muebles de oro, cuajados de piedras preciosas, especialmente de esmeraldas. ¿Cómo describen los árabes la mesa de Salomón? Como una mesa de oro, con esmeraldas y perlas. Así que vamos bien encaminados. ¿Qué pasa con ese tesoro de los godos? Los godos tenían su tesoro como algo casi religioso. ¿Por qué? Porque el tesoro para los pueblos bárbaros no solo era un fondo, no solo era un lugar de donde sacar dinero, sino que era su historia viva. Había determinados objetos que para ellos eran preciosos porque encarnaban su historia, su épica. Y no había mayor épica para un godo que haber sido el que saqueó a Roma, el que puso de rodillas a Roma. Por lo tanto, para los godos era muy precioso este objeto, como otros que tenían, ¿no? Lo guardaban como oro en paño. ¿Qué sabemos? ¿Dónde lo guardaban? En un castillo, a 2 días de Toledo, en un sitio que se llamaba Firas. ¿Dónde está esto? No lo sabemos. A 2 días de Toledo, es lo único que las fuentes nos dicen. La Montalbán, si lo sabe todo el mundo, cualquier toledano lo sabe. En Santa María de México. Pues ahí estaba. La parte de abajo de mi casa. Ahí estaba la mesa de Salomón. ¿Y qué sabemos? Que la toma Tarik, junto con otros objetos preciosos, nos describen, todas las fuentes nos describen que era un objeto, un mueble maravilloso, que tenía poderes, vamos a llamarle mágicos, entre comillas, porque claro, Salomón, para los cristianos, los judíos y los musulmanes, la magia. Porque el libro más famoso de magia de todos los tiempos, las clavículas de Salomón, se le atribuye a Salomón. No es que sea de Salomón, pero siempre se le atribuyó a él. Y ese libro es el libro de magia más famoso de toda la historia. Fijaros que el supuesto ejemplar auténtico, os voy a contar una cosa que os va a encantar. En 1960 y algo, no recuerdo exactamente el año, pero fue el año 60, en un hotel de lujo de París, se subastó en una subasta privada un ejemplar del que se creía que era la última copia auténtica de las clavículas de Salomón.
Las clavículas de Salomón las podéis bajar en PDF en internet, pero se supone que el auténtico era ese ejemplar. Y se vendió ese día en París. Se pujó por lo que hoy serían millones de euros. Y todavía hay gente que paga por eso, ¿vale? Es decir, imaginaros en el siglo VIII que la magia funcionaba en cuanto que la gente creía que sí, que la magia funcionaba. No había rey que no tuviera a su lado un mago o un astrólogo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ese objeto tan precioso, tan mágico, se convierte en objeto de disputa entre Tariq y Musa. Y al final terminó en Damasco, a los pies del califa, y allí le perdemos la pista. A partir de ahí ya no sabemos qué pasó con la mesa de Salomón. De Jerusalén a Roma, de Roma a Carcasona, de Tolosa a Carcasona, de Carcasona a Toledo y Firas, y de Firas a Damasco. Se acabó. Ya no le podemos seguir la pista. Pero ¿y esta mesa por qué es tan importante? ¿Por qué? Que sí, cubierta de oro, cubierta de tal. Contenía el nombre de Dios. ¿Y por qué era mágica? Pero tan mágica era que tan importante. Corrían las noticias sobre esa mesa de que Salomón, cuando la mandó a hacer, había colocado de forma críptica en las medidas de la mesa, entre comillas, ¿no? En las proporciones de la mesa, los elementos para que tú tuvieras conocimiento del Sen Semáforas, del nombre de Dios. ¿Qué era eso? Era la palabra de la creación con la que se podía crear. Es decir, si tú estabas en conocimiento de esa palabra, tú tenías el poder de la creación. Claro, estamos hablando de gente que creía en eso. Imaginaros que tú en el siglo VIII dices, si soy capaz de descifrar lo que la mesa encierra, tengo el mayor poder del universo. Por eso la deseaban tanto. También les digo, era un objeto de prestigio. Era una mesa que te daba prestigio, era la mesa de Salomón. Si tú la tenías, pues oye, te daba un caché como califa importante, ¿eh? Es decir, digamos que a distintos niveles, por su supuesto poder como depositario de la sabiduría de Salomón, como su poder económico, porque estamos hablando de un objeto preciosísimo, y sobre todo por su poder, vamos a llamarlo crematístico, de que te daba como prestigio, porque tú eras ahora, habían sido propietarios Salomón y los reyes de Israel, luego los emperadores romanos y los reyes godos, pues ahora soy yo el propietario. Y claro, pues el que tiene el poder es realmente el que tiene la magia, o al revés, o el que tiene la magia tiene el poder. Entonces es un objeto de culto, objeto icónico. Donde los haya. Mira, a lo mejor os sirve de ilustración lo que pasó con el otro, con la menorá, con el candelabro de 7 brazos hecho de oro puro, que se llevaron también los romanos a Roma. Este lo robaron los vándalos en 455. Lo llevaron a Cartago. En Cartago lo recuperó Belisario, el general Belisario, y lo llevó a Constantinopla. Lo expusieron en la arena del hipódromo para que todo el mundo la viera, ¿no? Fijaros, Jerusalén, Roma, Cartago, Constantinopla. Y ese día, 1 de enero del 535, conocemos la fecha, imaginaros allí la escena, la menorá, allí expuesta en la arena del hipódromo, y un judío le dice a Justiniano, oye, Justiniano el emperador, le dice, ¿te has dado cuenta de que ese objeto le ha llevado la desgracia a todas las ciudades a donde ha sido llevado? Coño. ¿Te has dado cuenta del detalle? Quita bicho. Se le tuvo que poner la cara blanca, porque lo primero que hace es decir, llevarlo ahora mismo a Jerusalén de vuelta. Y lo envían a Jerusalén. ¿Y sabéis lo que pasa? Que a los pocos años, en 614, los persas entran a saco en Jerusalén y se lo llevan. Y le perdemos la pista. Así que no iba mal desencaminado No. Claro, sí, es un objeto de deseo. Entonces, como cualquier objeto de deseo, lo que trae es gente que avariciosa que quiere. Claro. Qué interesante todo lo que nos estás contando, José. Hay que llamarle otro día a este hombre. Sí, es una pena que se nos esté acabando el tiempo. Sí. Y te invitamos encarecidamente a que vuelvas. Esta es tu casa. Cuando queráis. Yo encantado de hablar con vosotros. Y os lo digo muy en serio. Cuando apetezca, echamos otro rato de charla histórica sobre este tema o sobre cualquier otro. Véndenos un poquito el libro, que siempre lo hacemos. ¿Por qué tenemos que comprar Egilona? Bueno, primero porque es una novela emocionante, una novela de aventuras, es una novela que tiene también mucho romanticismo, sus gotitas de erotismo, sus gotitas de intriga, de magia, pero también porque es la historia
de la conquista musulmana de Hispania, es decir, es nuestra historia con mayúsculas. Y porque muchas veces la mejor manera de aprender historia es con una buena novela histórica. Y en esta novela histórica yo he volcado lo último que sabemos. Es decir, no cuento otra vez la misma historia, sino que le cuento al lector lo que de verdad pasó, tal y como lo sabemos de verdad los investigadores, los especialistas en la época a día de hoy. Es decir, cuando yo hablaba de crisis climática, la tenéis contada en Egilona. Cuando yo hablaba de esa batalla que no fue en Guadalete, sino que fue en Tarifa, ahí está contada. Es decir, estáis viendo realmente historia como si fuerais al cine, pero con la garantía de que lo que estáis leyendo es cierto. Que no se le doy fe porque me estás quitando el sueño. Me alegro. Me cuesta dormirme a las mil y monas. Yo me lo pasé muy bien escribiéndola, así que espero que estéis disfrutándola mucho leyéndola. Como un enanito, totalmente. Y José, en redes, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ver más cosas tuyas? ¿En Girona? No, en general. Sí, porque yo les digo que le pueden seguir en Facebook. Exactamente. Le pueden seguir en Twitter, por lo menos. En Instagram. Y bueno, y si a alguien le gusta este tipo de charlas, pues en YouTube hay, pues yo diría que por lo menos 2 docenas de vídeos, pues hablando de temas muy distintos, desde los unos a los musulmanes, pasando por los godos o por cualquier otro tema de la antigüedad y de la Edad Media. José Soto Chica, por ahí hay que empezar a buscar. Exactamente. A esta fuente de sabiduría plena que nos hemos encontrado hoy. Un grandísimo historiador y grandísimo divulgador que nos encanta. Y sobre todo muy importante, de mi quinta. Exacto. Muchas gracias. Yo es que esto es mi pasión. Para mí la historia es pasión, ¿no? Y tener la oportunidad de poder transmitir a la gente esa pasión, para mí es lo más. Es decir, pues yo siempre digo lo mismo. Uno publica un artículo en una revista científica, bueno, pues con otro que te lee, es decir, como tú. Pero lo bonito es, como digo yo, la labor social del historiador, que la gente tiene derecho a conocer su historia. Y cuando tú puedes acercársela, eso es un privilegio, es un regalo. Sí. Claro que sí. Sí. Pues muy bien, José, quédate por ahí un ratito porque te damos las gracias ya de antemano, muchísimas felicitaciones por este maravilloso libro y bueno, nosotros vamos a ir despidiendo el programa, pero quédate por ahí un poquito y te despedimos en privado nosotros también, ¿vale? Aguántanos un poquito. Un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, hasta pronto, José. Para vuestros paisanos, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Es una gozada hablar con gente que sabe, ¿verdad? La verdad que sí, yo estoy en la mesa de mezcla está va a ser lo mismo este programa al que viene la semana que viene. ¿Te va a dar tiempo a prepararlo esta semana o qué? No sé, a ver si me da tiempo, sí, luego ya te diré algo. Vete pensando, cuando tenemos programas especiales siempre se nos olvida lo mismo, dar las redes sociales. Venga, sí, pues ahora que nos acordamos. Uy, qué ruido tenemos por ahí, no sé. Sí. Ahora, parece. Vale. Ahora que nos acordamos, lo que os decía, nos podéis seguir a través del muro de Facebook. A ver, espera, no me cuentes historias. Quita ahí. Si es que eres estás tocando tú. Si es que estás tocando, claro, Gorío. Está es metiéndose. No puedes estar. Pero si esto se supone que ya no tiene, sí. esto tiene vida propia. Vale. Vamos a describir la situación. Está tocando la clavija del ordenador. Una clavija. A nadie le importa que es clavija. Está haciendo aquí un ruido de hace masa. Así, es verdad, es verdad. Y vuelve a hacerlo el tío. Por comprobar menos mal que no da corriente. Que soy de letras, entonces yo hasta que no. Bueno, lo que os decía, Facebook, no me cuentes historias, nos podéis seguir también en nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda, en nuestro canal de YouTube, no me cuentes historias, y a través de las dos cuentas que, también Spotify, por favor, no me cuentes historias también, y a través de las dos cuentas que tenemos abiertas en iVoox, donde puedes escuchar este programa entero en la cuenta No me cuentes historias, la que sale con el simbolito de la rosa de los vientos, esa es la auténtica, el resto son plagios que intentan copiarnos. Y luego el pequeño canal del programa No me cuentes biografías,
que son las biografías que va sacando Rafa, extraídas de nuestro programa exactamente, y que se emiten al aire, salen los sábados a las 5 de la tarde. Exactamente. Luego también nos queda nuestro WhatsApp, 679984636, que ahí es donde recibimos pues todas las... Bueno, la verdad es que nos mandan tanto halagos como golpes en collejas varias, en todas las redes sociales, que por cierto hay que darle al like, ese al me gusta. Sí, por favor, darle al me gusta, al compartir, si os ha gustado, claro. Yo lo doy. Y comenta que tú no vales, que tú no vales. Que tú no vales, que tú no cuentas. Es que además has puesto una foto muy fea en todos los perfiles y cada vez que sale, ahí hasta aquí el pesado dándole... Salgo con un puro, con una calavera al hombro y... Sí, y tú te crees que así vamos a... Eso no suma, Lo que vino después de esa foto ya no te cuento. Qué pena, Dios mío, pues así andamos. A estas horas y con estos pelos, así andamos. Pues nada, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Iros pensando mientras que pongo aquí a los Siniestro Total, qué vamos a hacer la semana que viene. Tú tienes mucho viaje por ahí, ¿no? Estoy en Semana Santa. Está muy liado. Semana Pasión. Está muy liado. Tú fíjate que hace 15 días estaba nevando. Hoy estamos casi en verano ya. Manga corta. Y tú por ahí, la semana pasada digo, se salió en una cuneta, está por ahí, no lo encuentran en el tocó madera, no digas eso. No, te lo digo porque lo que se dice nunca se cumple. Bueno. ¿Sabes? Yo, a pesar de nuestras discrepancias, yo te quiero. Yo también te quiero mucho. Bueno, que pongo a los tanto amor por aquí. Iros pensando que hablamos la semana que viene. A ver. Tú, Joaquín, seguro que lo tienes claro, porque tú lo ya tienes preparado por lo menos desde Navidades. Tanto no, pero vamos, la idea en la cabeza sí que la tenía desde hace tiempo. Bien. Sí. Quería hablar de Bernardo Cologán. ¿Y quién es este señor? ¿Os acordáis de la película 55 días en Pekín? ¡Oh, ya está! Yo cuando he dicho 55 digo las de Grey. No. No. Las de Grey eran menos. Era una película... Esta era la de los boxers. Los boxers. De la rebelión china de... ¿Esta también estuvo allí? Este señor también estuvo allí y la semana que viene os voy a contar... ¿Era gallego? No era gallego. Era medio irlandés. No, era más canario que gallego, pero bueno. Lo has pegado. Exactamente, pero un diplomático español que estuvo en Pekín en aquellos días. ¿Y luego en México? Y luego en México. No paró. El baúl de la Piquer no fue nadie. Donde va siempre hay un gallego. En todos los fregados estaba metido este hombre. Sí. Bueno, pues yo, como me dieron el trabajo hecho hace unas semanas y me vale por mes, pues la segunda parte de las... en este caso era paisaje y paisanaje de Santa Cruz de la Zarda. Sí. Pues esta vez nos vamos a ir con el paisanaje, con detalles, cosas curiosas del Santa Cruz de principios de siglo hasta más o menos la década de los 30, que tenemos escritas por Manuel Figueroa. La segunda parte que os deje pendientes, ahí vamos. Te voy a contar cosas muy interesantes, por ejemplo, las matanzas, cosas de esas. Y sabrosas. Sí. Yo he hecho chorizos. ¿Sí? ¿Chorizos? ¿Chorizos? ¿Qué has hecho chorizos? Sí. Claro. Y has sido cabo de la mili, y has sido farolero. Qué vida tan prolífica, de verdad. Y director de programa radio. Esto ya la... Bueno, y tú que vas campeón España de kickboxing. Ahí está. Hay que de eso. Eso es. Diga, que usted tiene algo pensado. Yo voy a hablar de trapos. ¿Trapos? Sí. Que estás todo el día metido entre ellos. Claro, pues ahora ya... Voy a ser maestro. ¿Maestro? Maestro de trapos. Maestro de la... Os voy a explicar la historia de un vestido muy especial. Maestros de la costura. Sí. Es el programa ese que hay en la 1 ahora que hace... No tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, pues nada. Entonces, un traje, un embajador y cosas de Santa Cruz. Más o menos por ahí vamos. Eso es. Pues nada, vámonos. Una hora y media de programilla. Me tengo que ir a Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda. Sí. Tráete unos langostinos, que por lo visto son buenos. No los he contado todavía. ¿No? Ya he ido 3 o 4 veces. Y no hay manera. No hay manera. Busca pronto en un bar. Una ración. Sí. y lleva cuartos. Muy bien, chicos. Don Juan, Joaquín, nos vemos la semana que viene. Del metal. Venga, nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.